estamos en contacto con Eduardo Black de Corrientes. Estaba comentando que te conocí hace un tiempo allí. Este, En una feria del libro en que viniste a dar una charla, Mónica Colunga era la anfitriona, digamos. efectivamente, efectivamente. Y la verdad es que cada vez que he pasado por Corrientes he conocido gente muy, muy interesante. El propio Eduardo Bior, que vive acá en Buenos Aires, pero que lo conocí allí en Claro, es Corrientes, correntino, claro. es gran Y catador, aparte de gran conversador y conferencista. gran catador, decís. Sí, Lo estás tratando al hombre, yo creo. de experto, no lo estoy tratando. No es promiscuo, conoce de marcas. Está bien, está bien. Es un gran analista. Acá lo tenemos como analista internacional y siempre realmente cada intervención de él muy, muy, muy buenas, brillantes en algunos Bueno, casos. mi saludo también a Dios. Bueno, primero te voy a preguntar cómo andas vos, cuidándote con allí no tienen el mismo problema que tenemos aquí en el área metropolitana, pero cómo te estás cuidando respecto de el Bueno, COVID-19. mira, el tema es muy sencillo. Los lugares donde más eh, contagio de virus hay por distintas razones. Acá hubo mucho por el tema carcelario y de presos, por la gente que cruza el Chaco, por algunos que vinieron de Buenos Aires. Es Ujú, Corrientes Capital, donde están la mayoría de los casos, sin que sean demasiados. Y claro. después algunos bolsones, ahora que han aparecido en esquina, este, ensaladas, en Mocoretá, en distintos lugares, porque por cuestiones laborales generalmente, y tenemos el gran riesgo, ¿no?, de la costa, de la larga y extensa frontera que tenemos con Brasil, en muchos lugares seca, como Bernardo Irigoyen en Misiones, Ajá. donde, bueno, Brasil del otro lado es muy preocupante la cosa, y bueno, y vos sabés que la gente mucho no se cuida tampoco, ¿no? Que pasan, si pueden pasar de contrabando, pasan, etcétera. Claro. Pero en general la circulación interna de la provincia es buena. Yo Ujú. hago el programa de radio, directamente grabando las notas, como ahora nosotros estamos charlando, yo la grabo, ¿no es cierto? Pues las Ajá. pasamos y las editamos y las pasamos para evitar ir a la radio. Tenemos la suerte que el operador es el hijo del dueño de la radio y vive arriba, en un departamento arriba, o sea que, en una palabra, nos estamos manejando así, dentro de todo, Mira. con prudencia, pero hay gente que no se cuida, también hay que decirlo. En todos lados pasa lo mismo, ¿eh? No, no, Hay gente que sale y se choca, hay gente que va a cualquier lado y no se cuida. Este fin de semana había fiestas por todos lados. Acá yo vivo en el no. Cambacuá, un barrio residencial, y había fiesta en 2 o 3 lados y eran más de 10 personas. Bueno, es increíble también mucha gente como no se cuida, ¿no es cierto? Porque Sí. eh, realmente En es última instancia, la clave para el control de la propagación es la responsabilidad individual. exactamente, no hay forma, no le podés poner un policía a cada... No, no, no. Y a veces damos muestras de, no sé si de insensatez o de incultura o, en fin, de insensibilidad, porque en última instancia también está el hecho de que una persona joven pasa la enfermedad con menos tropiezos que una persona mayor, pero el joven contagia al mayor y ahí tenés el drama. Y ese es el drama. Aparte que hay muchos jóvenes que son fumadores, que esto, que el otro, ¿no es cierto? O algunos tienen alguna enfermedad de base y está muriendo mucha gente joven también, o yendo a parar a terapia intensiva gente joven, ¿no es cierto? Así Por es. esas razones, ¿no? Voy, En todos voy, voy, lados, o voy a sea. aprovecharte para preguntarte cómo está el Paraná, que habíamos hablado que había bajado. ¿Cómo está la situación del agua? No, está bajo el Paraná. Está bajo. La otra vez abrieron las represas un poco para que se pudiera nivelar un poco y aguas abajo que mejorara también el agua en la zona del Río de la Plata, el delta del Paraná, toda esa zona, ¿no? Ujú. Pero está bajo. Y hay un problema muy serio. El problema serio es el tema hictícola, ¿no?
porque hay muchos peces que tienen problemas de oxígeno por la poca agua, y por otro lado hay una pesca predatoria, ¿no? Bastante importante, que se llevan los peces al Paraguay o a otro lado o al sur para vender, y eso puede ser muy grave también, Claro. en cuanto a la conservación de las especies. Para colmo, acá en Corrientes puntualmente abrieron algunas pesca deportiva con devolución y algunas pescas comerciales, y resulta que ¿quién controla todo eso? No te olvides que el Paraná es uno de los ríos más largos del mundo, ¿cierto? Sí, sí, Junto con el Nilo y el Mississippi son prácticamente, y el Orinoco, creo que son los 4 ríos más largos del mundo, ¿no? O sea, ¿quién controla todo eso? Y bueno, después hay problemas acá con la isla Apipé, porque resulta que con los acuerdos que se hicieron muy mal hechos, resulta que toda la tierra es argentina y toda el agua es paraguaya. Entonces por ahí vienen los de la prefectura paraguaya y les quieren prohibir que pesquen desde costa porque están tirando el anzuelo. Bueno, esas estupideces, ¿no? Sí, claro. Pero que son conflictos que si alguien reacciona del otro lado podemos terminar los tiros en con un los conflicto paraguayos, internacional. Pero internacional. Vos decís entonces que el tema del agua es lo que están reteniendo las grandes represas como Corpus. No. Yo he hablado, tengo la suerte de tener un montón de ingenieros así y expertos amigos de muchos años, ¿no? Y la UNE es una universidad en ese sentido que tiene un gabinete de hidráulica muy importante. Acá murió el ingeniero Popolicio, que representaba a la Argentina en muchos congresos del agua y congresos hídricos en general, pero tengo muchos amigos y pregunté el tema. Y el tema es así, el problema son las altas cuencas que no llueve. Y con estos incendios forestales peor, y sigue la depredación de madera, etcétera, en Brasil, que uno de los problemas es que los pueblos originarios se quejan porque están siendo inclusive diezmados por este tipo de cuestiones, y aparte el COVID-19 los ataca y no tienen ni cobertura médica ni nada, ¿no? Claro. Muchos denuncian directamente que es una política genocida, ¿no? Y aparte que quieren desmontar para sembrar soja, lo que puede terminar desertificando todo el Amazonas, bueno, y encima no llueve. Bueno, tiene que ver el tema de que haya menos vegetación con que no llueva. Claro. Al llover, al llover poco, y acá tampoco hoy llovió mucho acá y ayer, pero hace mucho que no llueve, y bueno, las cuencas no se llenan. Del lado paraguayo pasa, el río Paraguay también pasa lo mismo, el Iguazú pasa lo mismo, son los 3 principales afluentes. Paraná, Iguazú y Paraguay son los principales ríos, ¿no es cierto?, que forman después el Alto Paraná, el Paraná Medio, y bueno, para llegar al sur, ¿no? Sí, sí. Y no llueve. Encima de eso, las represas tienen que mantener un caudal de agua para poder abastecer de energía, si no hay un montón de ciudades y de industrias que se quedan sin energía. Así es. Y bueno, cada tanto pueden soltar un poco, pero mientras no venga agua de las altas cuencas, no pueden secarse las represas tampoco. Es decir, es un problema muy, muy complejo el que está habiendo en estos momentos acá, y tiene que ver en el fondo con el tema ecológico. No por nada inclusive el Papa planteó lo de la Amazonía, ¿no es cierto?, que claro, a nivel mundial ha repercutido mucho, pero que en cuanto con Bolsonaro de presidente de Brasil no es que demasiado se esté haciendo acá al respecto. Bueno, en el Congo pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con el tema. Y aparte se está destruyendo una cosa, que son las selvas en galería. Toda esta zona
tiene a lo largo de los cursos fluviales selvas que son en galería. ¿Qué quiere decir en Se llama en galería? galería que se desarrollan por lo húmedo a los costados Ujú, de los cursos de agua. claro. Entonces, eso es, no es que todo sea selva en esta zona, sino que hay un arroyo, un río, y entonces la vegetación crece a los costados, a 200 metros para cada lado más o menos, de la humedad lo más o menos crece lo que es la selva en galería. Entonces, entre que deforestan todo para sembrar, muchas poblaciones también para hacer muelles o para que haya acceso al agua también deforestan, más los químicos que vienen de todos los sembradíos que se utilizan agroquímicos, más los afluentes de las ciudades que mayormente las No son empresas de agua tratados. no tratan y no purifican el agua, sino que la largan directamente. Ujú. Se genera un combo, pero muy preocupante, y algunos dicen que dentro de unos años va a ser un desastre ecológico. Muy Ahora, probablemente. la pandemia ahora lo que está haciendo es, en cierta forma, mejorando un poco la situación, Ujú. en algunos lugares con la fauna y la flora autóctona que está apareciendo. Muchos decían que se iba a tardar mucho tiempo, 20 años, 30 años, y resulta que en 3, 4 meses la naturaleza demuestra que se puede regenerar. Sí, Pero eso no impide que por ejemplo, que en la Amazonía sigan deforestando, o que en Salta sigan deforestando, o que en Chaco o en Santiago del Estero sigan deforestando, muchas veces en forma totalmente sí. ilegal, ¿no es Irracional, cierto? digámoslo, porque ayer lo hablábamos No solo con irracional, sino irregular, irregular e sin tener irracional, porque los permiso. bosques cumplen una misión como ecosistema. Ayer lo hablábamos con Miguel Bonazo. Te voy a hacer la última pregunta, Eduardo, que Sí, tiene que ver con esto. Ustedes están enfrente de Vicentín, ¿verdad? Porque ustedes, sí, la zona de no, Goya, nosotros estamos no, a ustedes están 15 arriba. kilómetros. Ustedes están como Sí, corriente, pero digo, como provincia sí están enfrente de Vicentín. sí, estamos La, enfrente, la sí. pregunta tiene que ver con esto. Se ha dicho, y me gustaría apelar a tu conocimiento, que mm, Vicentín aplicaba una fórmula para la exportación que es la siguiente. Transportaba el cereal, la soja, a Paraguay y hacía su exportación desde Paraguay donde no paga retenciones. Esta maniobra, desde el punto de vista material, físico, puede hacerse sin que la Argentina controle el tráfico en el río Paraná. Bueno, hay un problema que viene de la vuelta obligado, el tema de la libre navegación de los ríos, ¿no es cierto? Eso es, de por sí es así. Pero vamos a aclarar una cosa. La operatoria es la siguiente, la que se está denunciando. Yo no conozco el expediente, sé lo que se está denunciando, por lo que se publica y por lo que uno hace notas y consulta con gente, y por ser abogado también un poco, ¿no? Claro. Este, Hay un Vicentín paraguayo, una empresa. Sí. Entonces, le venden a Vicentín paraguayo o embarcan a través de Vicentín paraguayo. No pagan nada por la zona Mercosur, o pagan muy poco. Y mucho de contrabando también, porque un cuarto o más de toda la producción de grano se va en negro acá. Sí, claro. Y entonces de Paraguay le venden al otro Vicentín uruguayo, porque hay una otra filial de Vicentín uruguayo, por un precio irrisorio, si se quiere. Sí, claro. Intrafirma. En, es claro, y que no necesita ser en dólares, inclusive porque estamos en zona Mercosur, o sea que se puede utilizar las monedas de uno y de otro, también puede ser en dólares también, depende de lo que quieran lavar o no. Y como Uruguay no tiene retención y un montón de cosas, exportan desde Uruguay a Europa. Eso en un tiempo lo hicieron con las carnes también. Mm, Y a Europa o a China o a donde sea exportan los cereales. Y entonces ahí sí cobran, pero cobran afuera. claro.
Y ahí van a paraísos fiscales. ¿Quién era en la época de la mafia el que tenía los mejores equipos de abogado en Estados Unidos? Al Capone o... Al Capone. Ujú. Él tenía el mejor equipo de abogado, a tal punto que nunca le pudieron probar nada y lo pescaron con una evasión impositiva y por eso lo metieron preso. Claro. Bueno, cuando vos hacés una serie de operaciones legales para evadir la ley o para evadir el pago de impuestos, estás enmascarando una posición para cometer un ilícito. Así O es. sea, incluso lo que se llaman las famosas muñecas rusas, Ujú. una empresa La dentro de mamiusca. otra, de otra, de otra, de otra, y al final termina en un paraíso fiscal. Claro. Las mamushkas famosas Sí, sí. que se está utilizando. Entonces, si yo busco un equipo de abogados, contadores, expertos en comercio internacional, para producir en un lugar y a ese lugar sacarle la riqueza que yo produzco sin pagarle impuestos, sin pagarle nada, sin traer las divisas y todo, ¿qué estoy haciendo? Un delito. Un delito. Es decir, porque acá, y esto se está viendo en la quiebra de Vicentín, no sé por cuánto tiempo, y no sé por qué no se apuran con algunas cosas, donde dicen, no, porque esto es así, así, por la ley, por la... Están usando la ley para violar la ley, Claro. Sí, ¿no es sí. cierto? Esto viene del espíritu de las leyes de Montesquieu, como si te gusta de la Couture, los mandamientos del abogado, que el último mandamiento dice, si hay un conflicto, le dice al abogado, entre la ley y la justicia, lucha por la justicia, le dice. ¿Por qué? Y porque nunca se puede utilizar la ley para realizar una conducta injusta. Así es. Debería ser así. Claro, Pero el espíritu de una las cosa es el leyes... mal no querido por la ley, y otra cosa es hacer la conducta o hacer los hechos y los actos jurídicos para provocar una consecuencia dañosa. El espíritu de las leyes que vos decías. Sí, sí, sí. Bueno, Eduardo, Y acá hay un tendal de acreedores que llega hasta Sáenz Peña en el Chaco. En materia de ganadería llega Goya, también en cierta forma, aunque nadie dice nada en Goya. Ajá. Ah, Y, también bueno, afecta corriente. y después Vera y General Obligado, todo lo que fue la cuña boscosa. Tito Livio Copa era el ministro, el rosarino Tito Livio Copa, yo lo recontra conocía, yo era chico, pero amigo de papá era, abogado del arzobispado, de todo Tito Livio Copa, que fue el que hizo el proyecto de la cuña boscosa. Ujú. Y distribuyeron tierras por todos lados y mandó un equipo de ingenieros agrónomos, inclusive el cuñado de un ex socio mío era de los traídos por él, y entregaba tierras, porque eran todas tierras que habían quedado de la forestal y habían quedado como tierras fiscales, porque la provincia de Santa Fe y el Chaco le daban tierras, y Santiago del Estero le daban tierras a la forestal para que explotara. Sí, sí. Parte de la historia trágica de la Argentina. Te voy a hacer una última pregunta porque el tiempo se me fue. Sí, está bien. Que es la siguiente. Que ya es más de índole como observador que sos y periodista y abogado. Aquí se da una situación donde el presidente de la Nación, quizás errando la comunicación, en algún momento dijo que la idea era expropiar Vicentín. Entonces, lógicamente Vicentín hoy tiene un pasivo que es más grande que el activo de la empresa, por tanto, la expropiación es una tarea de salvataje, no hay tal expropiación. No, es salvataje. Alemania planteó, la Merkel planteó lo mismo. Bueno, es un salvataje. El presidente quizás equivocó la palabra, debió haber dicho, es un salvataje para salvar a los productores. Ahora, salió una franja de la sociedad a plantear que eso era como que se querían quedar con Vicentín, casi como un ardid político, cuando en realidad el Banco Nación, con solo ejecutar la deuda que tiene de Vicentín, manda a la quiebra en forma automática a esa empresa
y por a tanto otras empresas. y a otras empresas, con lo cual hace un desastre económico. Exacto. ¿Por qué pensás que hay una franja, quizás y por ideología, quizás por razones políticas, que ha hecho un banderazo en contra del salvataje de Vicentín? Bueno, son los mismos que salían a cacerolear contra el gobierno anterior, ¿no es cierto? Cuando en la época de Macri salían a... es un poco, hay un tema que es el siguiente, la imitación, eso lo plantea muy bien Jauretche. La imitación de las clases burguesas de clase media, la imitación o la emulación de los que tienen mucho, ¿no es cierto?, como identificándose con ellos, sin darse cuenta que los otros lo desprecian, ¿no es cierto? Así es. Eso por un lado. Por el otro lado hay una franja también, que son los recalcitrantes digamos, del gobierno anterior del PRO, que lo que quieren es a toda costa ganar puntos y bajarle la popularidad al gobierno actual. Y por otro lado hay gente que son los tontos útiles, pues, ¿no es cierto?, que hay muchos, que dicen la propiedad privada. Resulta que, y acá volvemos a lo de Al Capone, resulta que hacen una serie de operaciones, ¿no es cierto?, en la que hay, acá nadie dice nada, pero hay un consorcio de bancos que los ha denunciado en Estados Unidos porque han desaparecido, no sé si 100 millones de dólares o cuánto, que no están en ningún lado y que les dieron para la formación de otra sociedad, y son bancos suizos y de los otros. Es decir, acá hay una estafa y un vaciamiento. Y están los que dicen, no, pero ellos hacen las cosas de acuerdo, le daban un crédito por día, es decir, sí, son esos famosos créditos para cubrir el descubierto del día anterior y para entonces están en rango 1 y no en categoría 5, que entonces se volverían insolventes, y mientras negociaban una quiebra. Ahora, el juez de la quiebra trabajó 20 años en el Banco Nación de Reconquista, que era el que le habilitaba las cosas a Vicentín, ¿no es cierto? Claro, acá va a haber que correr a ese Qué buena juego, información, Qué buena información esta que me das. Eduardo, me quedé sin tiempo. Te tengo que despedir, pero ha sido un placer. Quizás haya sido por error que nos comunicamos, pero ha sido un gusto. Y te están escuchando por Radio Fénix de Corrientes, así que... Sí, saludos a Mónica y a todos los amigos de Radio Fénix, y también a los amigos de la Radio... Aquí es Radio La Luna. Radio La Luna. Bien, y también te están escuchando en Mendoza por Radio La Paquita. Pero perfecto, saludos a los mendocinos, que el gobernador dijo que quiere separarse de la Argentina. Ahora te mando un editorial que hicimos hoy. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo. Gracias, igualmente, y ha sido un placer realmente volver a charlar contigo. Igualmente para mí. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Eduardo Black, abogado, periodista de Corrientes,